En la mañana del 30 de mayo de 1431, una joven de 19 años fue llevada a la plaza del Viejo Mercado en Rouen, Francia. Su nombre era Juana de Arco y había liderado ejércitos franceses a victorias imposibles contra los ingleses. Había convencido a un rey débil de que ella escuchaba la voz de Dios. Había cambiado el curso de la guerra de los 100 años y ahora iba a ser quemada viva como hereje frente a una multitud de miles. Lo que te han enseñado sobre su muerte es una versión sanitizada, romantizada. Te han dicho que murió rápidamente, que el humo la asfixió antes de que las llamas la tocaran, que fue un martirio noble y casi indoloro. Pero la verdad sobre la ejecución de Juana de Arco es mucho más brutal, mucho más prolongada y mucho más agonizante de lo que cualquier libro de historia o película jamás admitirá. Esta es la verdad sobre cómo murió realmente la doncella de Orleans, y por qué esa verdad ha sido deliberadamente ocultada durante casi 600 años. Juana había nacido en 1412 en Domremy, un pequeño pueblo en el noreste de Francia. Era una campesina analfabeta, hija de agricultores, que pasó su infancia hilando lana y cuidando animales. No había nada en sus primeros 13 años que sugiriera que se convertiría en la figura más importante de su generación. Entonces, a los 13 años, Juana comenzó a escuchar voces. Afirmaba que San Miguel Arcángel, Santa Catalina y Santa Margarita le hablaban. Las voces le dijeron que tenía una misión divina: expulsar a los ingleses de Francia y asegurar que el delfín Carlos fuera coronado como legítimo rey. Para una campesina adolescente analfabeta en la Francia medieval, esto debería haber sido imposible. Nadie debería haberla escuchado. Pero Francia estaba desesperada. Los ingleses controlaban gran parte del norte del país. París estaba en manos inglesas. El delfín Carlos era débil, indeciso, cuestionado como bastardo. La moral francesa estaba destrozada después de décadas de derrotas. Y entonces llegó esta muchacha campesina de 17 años, absolutamente convencida de que Dios le había ordenado salvar Francia. De alguna manera, increíblemente, convenció a comandantes militares endurecidos de que la dejaran liderar tropas. Les dijo secretos que solo el delfín sabía, convenciéndolo de su legitimidad divina. Usó una armadura blanca y llevó un estandarte con la imagen de Jesús y ángeles. Y donde quiera que iba, los soldados franceses, que habían sido derrotados durante décadas, comenzaron a ganar. El 9 de mayo de 1429, lideró el asalto que levantó el sitio de Orleans, una victoria que cambió el curso de la guerra. En julio, estuvo presente cuando Carlos fue coronado en Reims, cumpliendo la primera parte de su misión divina. Juana de Arco, la campesina analfabeta, había logrado lo imposible, pero su éxito meteórico duraría menos de un año. El 23 de mayo de 1430, durante un ataque a la ciudad de Compiègne, ocupada por los borgoñones, Juana fue derribada de su caballo y capturada. Los borgoñones, aliados de los ingleses, inmediatamente reconocieron el valor de su prisionera. No era solo una comandante militar, era un símbolo. Mientras Juana viviera, los franceses creerían que Dios estaba de su lado. Los ingleses querían desesperadamente eliminar ese símbolo. Pagaron 10.000 francos, una suma masiva, para comprar a Juana de los borgoñones. Pero no podían simplemente ejecutarla como prisionera de guerra. Eso la habría convertido en mártir y habría fortalecido la moral francesa. Necesitaban destruir su credibilidad primero. Necesitaban probar que no era una santa enviada por Dios, sino una hereje, una bruja, una embustera. Entonces comenzó el juicio. No fue un juicio real en ningún sentido moderno. Era un proceso inquisitorial diseñado desde el principio para condenarla.
El tribunal fue presidido por Pierre Cochon, obispo de Beauvais, un colaborador inglés que tenía razones políticas y financieras para querer a Juana muerta. Los 61 jueces eran todos clérigos franceses leales a Inglaterra. No había defensa, no había abogado para Juana, solo acusadores decididos a encontrarla culpable. Durante 5 meses, de enero a mayo de 1431, Juana fue interrogada incansablemente. Las preguntas eran trampas teológicas diseñadas para hacer que una campesina analfabeta se contradijera o dijera algo herético. ¿Sus voces eran de Dios o del diablo? ¿Estaba segura de que estaba en gracia de Dios? Si decía que sí, era presuntuosa. Si decía que no, admitía pecado mortal. Era imposible ganar. Juana, notablemente, mantuvo su compostura durante la mayor parte del juicio. Respondió las trampas teológicas con un sentido común campesino que frustraba a sus interrogadores. Cuando le preguntaron si estaba en gracia de Dios, respondió: «Si no lo estoy, que Dios me ponga en ella. Si lo estoy, que Dios me mantenga en ella». Era una respuesta perfecta que evitaba ambas trampas. Pero estaba encarcelada en condiciones horribles. La mantuvieron en una celda en el castillo de Rouen, encadenada de pies y manos. Los guardias ingleses la acosaban constantemente, entrando a su celda cuando querían. Había intentos de violación que ella apenas lograba repeler. Le negaban acceso a misa, un tormento psicológico para alguien profundamente religioso. Peor aún, la mantuvieron en ropa masculina. Esto era crucial. Uno de los cargos principales contra ella era que usaba ropa de hombre, lo cual la Iglesia consideraba una abominación. Juana argumentaba que necesitaba ropa masculina por protección en prisión contra los guardias que la acosaban. Pero sus captores la mantenían deliberadamente sin acceso a ropa femenina, asegurando que continuara cometiendo este pecado. Finalmente, después de meses de interrogatorios agotadores, aislamiento, amenazas de tortura y las condiciones brutales de su encarcelamiento, Juana cedió. El 24 de mayo, en el cementerio de la abadía de Saint-Ouen, fue llevada ante una enorme multitud y amenazada con quema inmediata si no se retractaba. Aterrorizada, exhausta, quizás creyendo que la retractación le salvaría la vida, Juana firmó un documento de abjuración. Según algunos relatos, ni siquiera podía leer lo que estaba firmando. El documento la obligaba a admitir que sus voces eran diabólicas, que había mentido sobre su misión divina y que renunciaba a usar ropa masculina. A cambio, su sentencia de muerte fue conmutada a cadena perpetua. Fue devuelta a su celda, donde le dieron ropa femenina como se había prometido. Pero entonces sucedió algo sospechoso. Los guardias ingleses supuestamente le quitaron la ropa femenina durante la noche, dejándole solo ropa masculina. Cuando Juana se despertó, no tenía otra opción que ponerse la ropa masculina si quería vestirse en absoluto. Esto era exactamente lo que sus captores querían. Una persona que había abjurado de herejía, pero luego recaía, era considerada un hereje reincidente, para quien la única pena era la muerte. Al forzarla a usar ropa masculina nuevamente, habían creado su excusa para ejecutarla. Cuando los oficiales del tribunal regresaron y la encontraron en ropa masculina, triunfalmente declararon que había roto su abjuración. Juana intentó explicar que no le habían dejado otra opción, que sus voces habían regresado y le habían dicho que había cometido un error al retractarse, pero no importaba. La trampa se había cerrado. Fue condenada a muerte por quema. La mañana del 30 de mayo amaneció clara. Juana había pasado la noche en oración, pidió y recibió la comunión, su último acto como católica antes de ser declarada hereje. Pidió una cruz y un soldado inglés amable hizo una simple cruz de 2 palos de madera y se la dio. Juana la sostuvo contra su pecho.
Alrededor de las 8 de la mañana fue vestida con una prenda larga de mujer y llevada en un carro a través de las calles de Rouen hacia la plaza del Viejo Mercado. Miles de personas se habían reunido. Algunos eran curiosos, algunos eran hostiles, creyendo la propaganda inglesa de que era una bruja. Algunos eran simpatizantes secretos que no se atrevían a expresar su apoyo abiertamente. En el centro de la plaza se había erigido una plataforma de madera alta, mucho más alta de lo normal para ejecuciones por quema. Esto era deliberado. Las quemas de herejes usualmente usaban plataformas bajas para que el verdugo pudiera estrangular rápidamente a la víctima con una cuerda o apuñalarla con una espada antes de que las llamas se volvieran insoportables. Era considerado una misericordia, pero los ingleses no querían misericordia para Juana. Querían que el público viera su muerte por completo. Querían que su sufrimiento fuera visible, para que nadie pudiera afirmar que había sido rescatada por ángeles o había escapado mágicamente. Y la plataforma alta significaba que el verdugo no podría alcanzarla para darle el golpe de gracia misericordioso que usualmente se otorgaba. Antes de ser llevada a la estaca, Juana fue forzada a permanecer de pie en la plataforma, mientras un sacerdote, Nicolas Midi, pronunciaba un largo sermón denunciando sus crímenes. La sermoneó sobre herejía, sobre la presunción de afirmar comunicación divina, sobre el pecado de usar ropa masculina. Juana escuchó en silencio, sosteniendo su cruz improvisada. Entonces se leyó oficialmente su sentencia. Juana de Arco, de 19 años, había sido encontrada culpable de herejía, brujería y recaída. La sentencia era muerte por fuego. Las autoridades seculares la entregaron al verdugo, un hombre llamado Geoffroy Terrage, quien había sido traído específicamente de París para esta tarea. Juana pidió una cruz apropiada de una iglesia cercana. Un sacerdote inglés, Isambard de la Pierre, quien había mostrado simpatía por ella durante el juicio, corrió a la iglesia de Saint-Sauveur y regresó con un crucifijo grande. Juana lo besó y pidió que lo sostuvieran frente a ella para que pudiera verlo mientras moría. Entonces la ataron a la estaca. La estaca era un poste de madera alto plantado en el centro de una enorme pila de leña, ramas y paja. Las cuerdas que la ataban eran gruesas, apretadas alrededor de su cintura, pecho y cuello. Sus brazos fueron atados a sus costados. No podía moverse en absoluto. Un cartel fue colgado sobre su cabeza listando sus supuestos crímenes: hereje, reincidente, apóstata, idólatra. Era para que todos vieran, para justificar su ejecución, para destruir cualquier afirmación futura de que había sido una santa. Los ingleses querían que no hubiera duda. Juana de Arco era una criminal siendo justamente castigada. El verdugo Terrage entonces descendió de la plataforma. Esto era inusual. Normalmente permanecía cerca para administrar el golpe de gracia, pero las instrucciones que había recibido de los ingleses eran claras. Esta ejecución debía ser pública y completa. No debía haber misericordia, no debía haber forma de que alguien afirmara más tarde que había sobrevivido. Terrage tomó una antorcha. Juana comenzó a rezar en voz alta. «Jesús, Jesús», repetía. Algunos testigos reportaron que comenzó a llorar, no de forma histérica, sino con lágrimas silenciosas corriendo por su rostro. Otros dijeron que estaba sorprendentemente calmada, su rostro sereno, mirando fijamente el crucifijo que Isambard sostenía. Terrage encendió la pira en múltiples puntos alrededor de su base. La leña seca y la paja se encendieron rápidamente. Las llamas comenzaron a subir, primero lentamente, luego con creciente intensidad, y entonces comenzó la verdadera agonía de Juana de Arco. Aquí es donde la narrativa popular de su muerte diverge de la realidad histórica.
Se nos dice que el humo la asfixió rápidamente, que perdió la conciencia antes de que las llamas la alcanzaran, que su muerte fue relativamente rápida. Esto es reconfortante, pero falso. Los testigos oculares contaron una historia mucho más horrible. El fuego era intenso, pero la plataforma alta significaba que Juana estaba inicialmente por encima de las llamas más calientes. Podía ver el fuego subiendo hacia ella, podía sentir el calor creciente, podía escuchar el crepitar de la madera ardiendo. Esta anticipación, esta espera mientras el fuego se acercaba, era en sí misma una tortura psicológica extrema. El humo subió primero, espeso y negro. Juana tosía, jadeaba, tratando de respirar, pero no perdió la conciencia. El humo en una quema no es como el monóxido de carbono de un incendio de edificio moderno. Es principalmente partículas, acre y sofocante, pero no necesariamente letal rápidamente. Y Juana estaba lo suficientemente alta como para que gran parte del humo pasara debajo o alrededor de ella inicialmente. Entonces las llamas la alcanzaron. La ropa se encendió primero. El material ardió rápidamente, pegándose a su piel mientras lo hacía. El calor era tan intenso que el aire mismo parecía quemar sus pulmones cuando respiraba. Los testigos reportaron escucharla gritar «Jesús» repetidamente, su voz aguda de agonía. Lo que sucede al cuerpo humano durante la quema viva es algo que la historia rara vez describe con honestidad. El dolor es más allá de cualquier cosa que la mayoría pueda imaginar. La piel se ampolla y se despega primero, exponiendo el tejido crudo debajo. Luego ese tejido comienza a quemarse, las terminaciones nerviosas incendiándose en pura agonía. Contrario al mito popular, no pierdes la sensación cuando tus nervios se queman. Los nervios más profundos continúan transmitiendo señales de dolor, incluso cuando las capas externas se destruyen. Y el cerebro permanece consciente, atrapado en un cuerpo que está siendo consumido por el fuego, experimentando cada segundo de la destrucción. El cabello de Juana se encendió, quemándose casi instantáneamente en un destello. Las llamas lamían su rostro, sus ojos, expuestos al calor extremo, se hincharon y finalmente estallaron. Su boca estaba abierta, gritando, y las llamas entraron, quemando su garganta, sus pulmones. Cada respiración traía más fuego a su interior. Los testigos reportaron que Juana continuó gritando «Jesús» durante varios minutos, después de que las llamas la envolvieron. Algunos dijeron que su voz gradualmente se volvió más débil, más ronca, hasta que finalmente se detuvo. Otros afirmaron que podían escuchar sus gritos durante más tiempo, aunque esto pudo haber sido la imaginación auditiva mezclándose con el sonido del fuego crepitante. El proceso de morir por quema no es instantáneo. El cuerpo humano es sorprendentemente resistente, incluso con lesiones masivas. El corazón continúa latiendo, el cerebro continúa funcionando. Los médicos forenses modernos estiman que la conciencia puede persistir durante varios minutos en una quema, posiblemente hasta 10 minutos o más, dependiendo de las condiciones. 10 minutos no suenan largo, pero experimenta 10 minutos en agonía absoluta, sintiendo tu cuerpo destruirse segundo por segundo, incapaz de escapar, incapaz incluso de moverse debido a las cuerdas que te atan. Es una eternidad de sufrimiento, y Juana experimentó cada segundo. Sus músculos se contrajeron por el calor extremo, causando que su cuerpo se retorciera y convulsionara contra las restricciones. Esto es lo que los testigos llamaron movimientos de vida, y algunos interpretaron como intentos de escapar. En realidad, era solo el cuerpo respondiendo involuntariamente al trauma masivo. La grasa corporal se derritió y goteó, alimentando las llamas aún más. El olor, según los testigos, era insoportable. Carne quemada mezclada con el humo de la madera ardiendo. Muchos en la multitud se alejaron o vomitaron.
Incluso aquellos acostumbrados a las ejecuciones públicas violentas encontraron esta particularmente difícil de presenciar. Entonces, finalmente, después de lo que debieron haber sido los minutos más largos de su vida, el cuerpo de Juana dejó de moverse. La muerte probablemente llegó por una combinación de factores: shock traumático, daño masivo a los pulmones por el calor y el humo, y finalmente falla de los órganos vitales. Pero no fue rápida, no fue misericordiosa, fue prolongada y absolutamente agonizante. Pero los ingleses no habían terminado. Querían asegurarse de que no quedaran reliquias, nada que los seguidores de Juana pudieran venerar. Entonces el verdugo Terage, actuando bajo órdenes, separó las llamas y leña para exponer el cuerpo carbonizado de Juana a la multitud. Querían que todos vieran que estaba muerta, que no había sido rescatada milagrosamente, que era simplemente un cuerpo humano quemado. Los testigos reportaron que su corazón y órganos internos eran aún visibles en el torso carbonizado. Entonces Terage reagrupó el fuego alrededor del cuerpo y lo volvió a encender. Esta segunda quema convirtió el cuerpo de Juana en cenizas casi completamente. Los ingleses estaban determinados a no dejar nada, pero incluso después de esta segunda quema, algunos huesos más grandes permanecieron. Terage los recogió junto con las cenizas y las arrojó al río Sena bajo observación de oficiales ingleses. Era el final completo. Juana de Arco había sido acusada como hereje, quemada hasta la muerte, en agonía prolongada, su cuerpo quemado 2 veces para asegurar la destrucción completa y sus restos arrojados a un río para que no pudiera haber tumba, no pudiera haber lugar de peregrinación, no pudiera haber reliquias. Los ingleses creían que habían borrado a Juana de Arco de la historia. Se equivocaban. En lugar de destruir su legado, su ejecución brutal la inmortalizó. La noticia de su muerte se propagó por Francia. La campesina que había liderado ejércitos, que había afirmado escuchar la voz de Dios, que había sido traicionada y ejecutada por los ingleses, se convirtió en símbolo instantáneo de martirio francés. Inmediatamente se reportaron milagros en el sitio de su ejecución. La gente afirmaba ver su espíritu o escuchar su voz. Algunos testigos de su quema, incluso los que la habían condenado, comenzaron a expresar dudas sobre la justicia de su ejecución. Y Saint Bart de la Pierre, el sacerdote que había sostenido el crucifijo para ella, lloró abiertamente y dijo más tarde que temía estar condenado por lo que había presenciado. El propio verdugo Terage reportadamente fue a un convento después de la ejecución, profundamente perturbado por lo que había tenido que hacer. Dijo a un monje que temía estar condenado porque había quemado a una santa. Jean Tressard, secretario del rey de Inglaterra, quien observó la ejecución, supuestamente dijo: «Estamos perdidos. Hemos quemado a una santa». Incluso Pierre Cochon, el obispo que había presidido el juicio y había estado tan decidido a condenar a Juana, supuestamente fue atormentado por dudas en sus años finales. Cuando murió en 1442, apenas 11 años después de la ejecución de Juana, algunos vieron su muerte como juicio divino por lo que había hecho. Carlos VII, el rey que Juana había ayudado a coronar, pero que no había hecho nada para rescatarla, finalmente actuó para limpiar su conciencia y su legado. En 1456, 25 años después de su muerte, ordenó un nuevo juicio para examinar su caso. Este juicio de rehabilitación examinó a testigos, revisó evidencia y concluyó que el juicio original había sido fraudulento. Juana fue declarada oficialmente inocente. El veredicto de herejía fue revertido. Fue proclamada mártir que había muerto en defensa de Francia y la fe católica, pero esto no le devolvió la vida, no deshizo su sufrimiento. La verdadera pregunta, la pregunta que ha obsesionado a historiadores durante casi 600 años, es: ¿realmente escuchaba las voces de santos?
¿O eran alucinaciones de una mente traumatizada o enferma? ¿Era una santa inspirada por Dios o una campesina psicótica que tuvo suerte? Los escépticos modernos señalan que las alucinaciones auditivas son un síntoma clásico de ciertas enfermedades mentales. Que una adolescente en la Francia medieval, expuesta a violencia constante de la guerra, privada de educación, podría fácilmente desarrollar tales síntomas, que no hay prueba objetiva de intervención divina. Los creyentes señalan sus logros imposibles, que una campesina analfabeta convenció a generales experimentados de seguir sus estrategias, que predijo eventos futuros con precisión inquietante, que mostró conocimiento de teología y estrategia militar que no debería haber poseído, que cambió el curso de una guerra y la historia de dos naciones. Quizás ambas cosas son ciertas en cierto sentido. Quizás Juana experimentó alucinaciones, pero esas alucinaciones le dieron confianza y convicción que inspiraron a otros. Quizás no importa si las voces eran reales en sentido sobrenatural. Lo que importa es que Juana creía en ellas absolutamente y esa creencia la llevó a logros extraordinarios. Y cuando esas voces finalmente la traicionaron, cuando le dijeron que había cometido un error al retractarse, cuando la llevaron de regreso al camino que terminaba en su quema, Juana no dudó. Eligió el fuego sobre renunciar a lo que creía que era su misión divina. Eso requiere una convicción más allá de lo que la mayoría de nosotros podemos comprender. En 1920, casi 500 años después de su muerte, Juana de Arco fue canonizada como santa por la Iglesia Católica. La campesina que había sido quemada como hereje fue oficialmente declarada una de las más grandes santas de la Iglesia. Es patrona de Francia, patrona de los soldados, patrona de las víctimas de violación. Pero la canonización no cambia los hechos de su muerte, no suaviza el horror de lo que experimentó en sus últimos minutos, no hace que su sufrimiento sea más noble o más aceptable. Juana de Arco murió en agonía absoluta, quemada viva durante minutos que debieron haber sentido como horas, gritando hasta que sus cuerdas vocales se quemaron, sintiendo su cuerpo destruirse mientras permanecía consciente. Esta es la verdad que la historia ha suavizado. Las pinturas la muestran serena en las llamas, mirando hacia el cielo, casi tranquila. Las películas muestran un rápido destello de fuego, tal vez un grito, y luego ella se ha ido. Los libros de historia dicen que murió en la hoguera, como si fuera un evento simple y directo. Pero la realidad fue que Juana de Arco, de 19 años, pasó sus últimos minutos experimentando el dolor más extremo que un ser humano puede soportar. Su piel se quemó, su cabello se incendió, sus ojos estallaron, sus pulmones se llenaron de fuego, y durante todo eso estaba completamente consciente, atada tan firmemente que ni siquiera podía retorcerse, capaz solo de gritar mientras las llamas la consumían. Los testigos en la plaza del Viejo Mercado ese día nunca olvidaron lo que presenciaron. Muchos llevaron la culpa por el resto de sus vidas. Algunos se convirtieron en defensores de su memoria, testificando en su juicio de rehabilitación años después. Otros intentaron olvidar, pero las pesadillas permanecieron. El sitio de su ejecución en Rouen está marcado ahora. Hay una cruz moderna donde se encontraba la estaca. Turistas visitan, toman fotos, a menudo sin comprender completamente lo que sucedió allí. Ven una chica que murió heroicamente por su país y su fe, y eso es verdad, pero también murió en un dolor inimaginable, traicionada por aquellos que deberían haberla protegido, víctima de política tanto como de fe. La quema de Juana de Arco no fue una muerte noble e indolora. Fue tortura pública, diseñada para ser lo más dolorosa y humillante posible.
Fue asesinato judicial de una adolescente cuyo único crimen real era ser demasiado exitosa, demasiado influyente, demasiado peligrosa para los intereses políticos ingleses. Y durante casi 600 años hemos suavizado esa verdad. Hemos romantizado su muerte, la hemos hecho aceptable para consumo público, la hemos convertido en algo que podemos celebrar en lugar de algo que debería horrorizarnos. Pero Juana merece que recordemos la verdad completa, merece que reconozcamos el precio completo que pagó por su convicción. La próxima vez que veas una imagen de Juana de Arco, serena en las llamas, recuerda la realidad. Recuerda a una chica de 19 años atada a una estaca, experimentando minutos de agonía absoluta mientras miles observaban. Recuerda que gritó hasta que su voz se quemó. Recuerda que su cuerpo tuvo que ser quemado 2 veces porque los ingleses estaban tan determinados a no dejar rastro de ella. Recuerda que la historia que te han contado es una versión sanitizada, diseñada para hacer que su martirio sea inspirador en lugar de repugnante. Pero la verdad sobre la muerte de Juana de Arco no es inspiradora, es aterradora, es brutal, es absolutamente horrible y merece ser recordada como realmente sucedió, no como deseamos que hubiera sucedido. Juana de Arco fue quemada viva y fue mucho más agonizante de lo que la historia jamás admitirá.